Hola, este es el séptimo video del curso y lo que vamos a comenzar a ver ahora se refiere a las ecuaciones lineales de segundo orden. Aquí quizá conviene hacer un pequeño comentario de carácter un tanto más general que lo que vamos a tratar en detalle. Y de lo que se trata es de lo siguiente. Hasta ahorita habíamos visto ya algunas ecuaciones de segundo orden, y el conjunto de las ecuaciones de segundo orden es un conjunto realmente muy amplio. Entonces aquí vamos a representar, aquí en color rojo, a las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Ya en lo que vimos anteriormente habíamos visto un subconjunto de estas ecuaciones, las cuales se podían convertir en una ecuación de primer orden. Entonces aquí tendríamos un subconjunto de las ecuaciones de segundo orden que podríamos decir reducibles a ecuaciones de primer orden. La condición, como vimos, para poder hacer esta reducción es que si en la ecuación original la x o la y no aparece, entonces la ecuación de segundo orden se puede convertir en una de primer orden, que en los ejemplos que hemos tratado se podía resolver por los métodos que ya habíamos estado tratando previamente. Ahora, hay un subconjunto, digamos, relativamente pequeño de las ecuaciones de segundo orden, que es justamente lo que vamos a estudiar. Entonces, esto que está aquí en color negro va a representar a las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden lineales. De hecho, hay una intersección con las ecuaciones que se pueden reducir a ecuaciones de primer orden, y por eso aquí en el diagrama, a propósito, he mostrado la posibilidad de que haya puntos en común para estos dos subconjuntos. Aquí estarían ecuaciones que se pueden reducir a primer orden y que al mismo tiempo son lineales. Pero hasta ahorita no he dicho qué es lo que quiere decir que una ecuación sea lineal. Bueno, seguramente ustedes recuerdan cuál era la definición para el caso de una ecuación de primer orden. Entonces aquí quizá convenga comenzar por un pequeño recordatorio. Habíamos dicho que una ecuación diferencial ordinaria de primer orden es lineal si se puede expresar como algo como esto: y' igual a p de x por y más q de x, donde estas funciones p de x y q de x son precisamente funciones en principio arbitrarias de x solamente. La única dependencia en y que permitimos para la y', es decir, y' es igual a esta expresión, que depende en principio de x y de y, pero la única forma en que aquí se permite que haya dependencia en y es mediante esta expresión lineal. Lineal aquí quiere decir de primer grado en la variable y. Entonces, algo similar vamos a tomar como definición de lo que significa que una ecuación de segundo orden sea lineal. Entonces, casi copiando la definición anterior, vamos a decir que una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden es lineal si se puede expresar como esto: y' más p de x por y' más q de x por y igual a r de x. Noten lo que hay en común y noten la diferencia entre un caso y otro. Si pasáramos al lado derecho estos términos con la y la y', de tal forma que dejemos sola a la derivada más alta, como aquí,
Lo que esta definición querría decir es que la segunda derivada se puede expresar como una función lineal, otra vez lineal en el sentido de que solamente aparecen primeras potencias de y y de y'. La diferencia es que en el caso de una ecuación de primer orden, la y' se puede expresar como función de x y y, mientras que para una ecuación de segundo orden, la y', que tiene que estar presente forzosamente para que la ecuación sea de segundo orden, la y' entonces puede ser función de x, de y y de y' inclusive. Sí, pero lo que aquí hace que la ecuación sea lineal es que precisamente la dependencia en la y en la y' sea lineal en ese sentido, de que solamente aparezcan primeras potencias. Entonces, ese es el tipo de ecuaciones que vamos a estudiar. Como ustedes pueden ver, es un subconjunto de la totalidad de ecuaciones de segundo orden que existen, es decir, uno puede fácilmente inventar, pues por cada ecuación lineal, uno puede inventar una ecuación no lineal. Bastaría cambiar esta y por una y cuadrada, y cúbica o cualquier otra cosa, y ya con eso, a partir de cualquier ecuación lineal, podemos encontrar una ecuación no lineal, y no una, sino muchas. Entonces se ve claramente que el conjunto de ecuaciones no lineales es mucho más grande que el conjunto de las que son lineales. Sin embargo, nos vamos a quedar con las ecuaciones lineales por dos razones. Una razón es que son ecuaciones relativamente fáciles de estudiar, como ya veremos, digo, relativamente. Y la otra es que a pesar de que corresponden a un subconjunto relativamente pequeño de todas las ecuaciones de segundo orden, para algunas aplicaciones, sobre todo dentro de la física, estas ecuaciones lineales son bastante útiles. No podríamos decir que son todo lo que necesitamos dentro de la física, pero sí que muchos problemas de la física se pueden tratar mediante este tipo de ecuaciones. Así es de que, pensando en lo que finalmente uno va a hallar en las aplicaciones, este tipo de ecuaciones lineales es, digamos, bastante amplio para poder tratar una buena cantidad de fenómenos. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar, y hay dos casos que conviene distinguir. Una ecuación como esta, con una R que no es cero, se va a llamar una ecuación inhomogénea. Entonces aquí agrego a las definiciones otras definiciones más. Entonces, una ecuación es lineal si tiene esta forma, y agregando a esto podemos decir que si r de x es diferente de 0, la ecuación es inhomogénea, mientras que, por contra, si r de x es idénticamente 0, la ecuación se llama homogénea. Acuérdense que ya anteriormente, cuando hablábamos de ecuaciones de primer orden, habíamos hablado de un concepto de homogeneidad. Aquí la palabra homogénea significa algo muy diferente a lo que encontramos antes cuando se trataron las ecuaciones de primer orden. Por desgracia, la palabra homogénea tiene muchas acepciones, muchos usos dentro de las matemáticas inclusive. Aparte, pues en la física y en el lenguaje cotidiano, pues también tiene un cierto significado que puede no coincidir con lo que aquí en matemáticas queremos decir. Bueno, entonces lo que vamos a ver poco a poco es que, por supuesto, el caso más general sería la ecuación tal como aquí se ha escrito, donde esta r puede ser diferente de 0 o igual a 0. Pero va a ser conveniente por muchas razones comenzar hablando de las ecuaciones homogéneas. Es decir, se ve como algo más sencillo. Si podemos quitar algunos de estos coeficientes, pues parece que el problema se vuelve más simple. Pero aquí hay una razón adicional. Si estudiamos cómo resolver la ecuación homogénea, si quitamos este último término, entonces vamos a ver que a partir de las soluciones de la ecuación homogénea, uno puede construir las soluciones de la ecuación inhomogénea. Entonces, va a ser, digamos, como parte del procedimiento, algo importante, pues primero tratar el caso homogéneo. Entonces, en lo que sigue, por lo menos en esta lección, nos vamos a limitar a hablar de ecuaciones lineales y además homogéneas.
Entonces, más adelante vamos a ver cómo, sabiendo resolver una ecuación homogénea, uno puede resolver las ecuaciones inhomogéneas en donde esta R es una función, en principio, arbitraria. Aquí, bueno, ya que hablo de arbitrariedad, pues como de costumbre, en la práctica, estas funciones P, Q y R son funciones bien comportadas. En la práctica, pues estas funciones son inclusive diferenciables en todas partes y a todos los órdenes, pero para que, digamos, la teoría funcione bien, basta con pedir que estas funciones sean continuas. No es necesario pedir demasiado para que las cosas en principio trabajen bien, pero insisto, en los ejemplos, en la práctica, son de hecho funciones que cuando mucho, como veremos, llegan a estar indefinidas en algunos puntos aislados, pero fuera de allí son funciones bien comportadas. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer pues es restringirnos a la ecuación y' más p de x por y' más q de x por y. Esa es la ecuación homogénea. Y para hacer referencia a ella en lo que sigue, en lugar de ponerle un número a esta ecuación, voy a ponerle una letra, esta h por homogéneo. Entonces, esta es la ecuación que por el momento nos interesa estudiar, saber cómo resolver, cosas así, qué propiedades tienen sus soluciones, cosas de ese tipo. Bien, una primera observación es que esta ecuación tiene siempre una solución trivial. Podemos ver que si y de x es idénticamente 0, es decir, una función que vale 0 en todos los puntos de su dominio, pues automáticamente eso satisface la ecuación h, la ecuación homogénea, porque si la y vale 0, pues naturalmente al ser una constante, su derivada y la derivada de la derivada son 0, entonces todos estos términos son 0 independientemente de lo que valgan p y q, así es de que y igual a 0 es una solución trivial de esta ecuación, entonces pues precisamente así le vamos a llamar. Entonces si y es igual a 0, es una solución llamada trivial o solución trivial. Bueno, esa es una primera observación. Otra observación que va a ser muy importante en lo que sigue es esto que vamos a ver a continuación. Y de hecho lo vamos a poner como un resultado importante, enunciado como una proposición. Y vamos a ver que si y sub 1 de x y y sub 2 de x son soluciones de la ecuación homogénea h, que está aquí a la vista en la parte superior, entonces c1 por y1 de x más c2 por y2 de x también es solución de la ecuación h para cualesquier constantes, y esto es importante y lo subrayo, C1, C2. Bien, vamos a demostrarlo, y la demostración es algo muy simple y elemental y simplemente se basa en resultados también elementales de cálculo diferencial. Si yo quiero verificar que esta función también es solución de h, pues lo que tengo que hacer es sustituirla en la ecuación y ver qué ocurre. Entonces lo que hacemos es directamente ver qué es lo que pasa si en lugar de y' sustituimos la primera y la segunda derivada de esta función. Entonces lo que tenemos es que c1 por y1 más c2 por y2 derivada dos veces más p de x por c1y1 más c2y2 derivada una vez más q de x por la función sin derivar, c1y1 más c2y2. Bien, lo que se obtiene
Como decía, utilizando las propiedades básicas de la derivada, ya sabemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas y que las constantes multiplicativas salen de la derivada. Eso quiere decir que en el primer término que aquí tenemos, lo que resulta de derivar dos veces es simplemente C1 por Y1 bi' más C2 por Y2 bi'. Similarmente, vamos a tener a P de X que multiplica a C1 por Y1' más C2 por Y2' más Q de X por C1Y1 más C2Y2. Aquí no hay que hacer nada extra. Y lo que se puede ver es que el primer término, el tercero y el quinto se pueden agrupar. Todos ellos tienen como factor común a C1, que multiplica entonces a Y1 bi' más P de X por Y1' más Q de X por Y1. Y en forma similar, los términos segundo, cuarto y sexto se pueden agrupar de esta otra forma. C2 es factor común en ellos y lo que nos queda es Y2 bi' más P de X por Y2' más Q de X por Y2. Pero ahora, por hipótesis, recordemos que Y1 y Y2 son soluciones de la ecuación H. Eso quiere decir que si hacemos esta combinación, el resultado tiene que ser 0. Es decir, lo que está dentro de este paréntesis tiene que ser 0 y lo que está dentro de este otro paréntesis también tiene que ser la función que tiene un valor idénticamente 0. Entonces lo que vamos a obtener es C1 por 0 más C2 por 0, lo cual evidentemente da 0, sin importar, y eso es lo importante, que C1 y C2, bueno, tienen que ser constantes, pero su valor no es relevante. Cualquier valor de C1 y C2 va a hacer que todo esto sea 0, y eso entonces prueba la proposición. Ustedes quizá recuerden de otros cursos, álgebra lineal o algo similar, que una combinación como esta se suele llamar combinación lineal. Aquí vamos a utilizar exactamente el mismo lenguaje del álgebra lineal, y entonces lo que dice esta proposición es que si tenemos dos soluciones de una ecuación homogénea, entonces cualquier combinación lineal de esas soluciones también es solución. Lo que esto quiere decir en el lenguaje del álgebra lineal es que el conjunto de soluciones de una ecuación homogénea forma un espacio vectorial. En este curso no vamos a hacer mucho uso de estos conceptos, pero aquí, bueno, simplemente conviene tener presente esa relación. Bien, ahora, al igual que en el álgebra lineal, va a ser aquí importante agregar una definición adicional. Entonces, vamos a decir que el conjunto Y1, Y2, imagínense como arriba, que tenemos un par de funciones, vamos a decir que Y1, Y2 como conjunto es linealmente dependiente si existe alguna constante, y aquí de nuevo subrayo la palabra constante porque este punto es relevante. A esa constante, por ejemplo, vamos a llamarle C como arriba. Entonces decimos que un conjunto es linealmente dependiente si existe alguna constante C tal que Y1 es C por Y2 o Y2 es C por Y1. Es decir, un conjunto va a ser dependiente, o más precisamente linealmente dependiente, si una función se puede ver como un múltiplo de la otra o al revés. Por ejemplo, si alguna de estas dos funciones fuese igual a 0, pues la que vale 0 se va a poder poner como cualquier otra por 0. Entonces, en ese caso, si un conjunto incluye a la función idénticamente 0, automáticamente es un conjunto linealmente dependiente. Cuando un conjunto no es dependiente, se le llama independiente. Entonces, aquí conviene agregar la definición. Entonces, el conjunto Y1, Y2 es linealmente
independiente si no es linealmente dependiente. Bien, ahorita vamos a ver por qué este concepto es importante, porque conviene o es relevante hablar de la dependencia o independencia lineal de un conjunto de funciones. Y el resultado importante es justamente esto que vamos a demostrar a continuación. Entonces, aquí dejo un espacio. Y lo que vamos a demostrar es la siguiente proposición, que dice así: si Y1, Y2 es un conjunto linealmente independiente, lo cual quiere decir, recuerden, que una no se puede poner como múltiplo constante de la otra, de soluciones de la ecuación homogénea H. Entonces, lo que afirma esta proposición es que cualquier, y esta es la parte importante, solución de la ecuación homogénea H es una combinación lineal de este conjunto Y1, Y2. Es decir, si Y es cualquier, la que sea, solución de H, entonces existen constantes, digamos C1 y C2, tales que esa cualquier solución debe de poderse expresar como C1 por Y1 más C2 por Y2. Entonces, este resultado es muy particular, es decir, es algo que no ocurre en otro tipo de ecuaciones y precisamente, digamos, caracteriza a las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Entonces, repito el enunciado. Lo que vamos a demostrar es que si tenemos un conjunto de dos soluciones de la ecuación homogénea y ese conjunto es linealmente independiente, que quiere decir que una no es un múltiplo de la otra, entonces cualquier solución, cualquier otra solución de H debe de poderse expresar como una combinación lineal de las dos que tenemos aquí. Bien, la prueba que vamos a ver se basa en las propiedades de los determinantes, así es de que espero que estén familiarizados con eso. Bien, aquí el truco consiste en fijarse en un determinante 3×3 que vamos a construir de la siguiente manera: Y1, Y1', Y1 bi'Y2, Y2', Y2 bi'Y, Y bi'Y. Entonces, aquí vean, la idea es muy simple. Se supone que por hipótesis tenemos ya un conjunto de soluciones de H. Entonces, bueno, lo que hacemos es tomar una de ellas y colocarla aquí como primera entrada en este determinante y completamos este renglón con su primera derivada y su segunda derivada. Similarmente, Y2 se supone que es otra función conocida, que es solución también de la ecuación homogénea y que se supone que la Y2 no es múltiplo de Y1, múltiplo constante, o al revés, que Y1 no es múltiplo constante de Y2. De hecho, las dos cosas deben de cumplirse simultáneamente, es decir, aquí lo que queremos es que Y1 no sea un múltiplo constante de Y2 y que Y2 no sea un múltiplo constante de Y1.
Bien, entonces ahora estamos pensando en cualquier otra solución de la ecuación homogénea y sin decir exactamente cuál sea, pues simplemente pensamos aquí en ella, en su primera derivada y en la segunda derivada. Ahora, lo que la hipótesis quiere decir es que este determinante equivale a esto otro que ahora estoy escribiendo. Las dos primeras columnas las dejo tal como estaban y como estamos suponiendo que tanto la y1 como y2 como y son soluciones de la ecuación homogénea, bueno, vean, no sé si sea indispensable mostrárselos. Acuérdense cuál es la ecuación homogénea de la que aquí estamos hablando, es esta que se encuentra aquí. Entonces, en esta ecuación podemos ver que si yo necesito, por ejemplo, conocer la segunda derivada de la y, pues la puedo obtener en función de la y misma y de la primera derivada. Entonces, justamente esto es lo que vamos a utilizar 3 veces en la parte que estábamos desarrollando aquí abajo. Entonces, lo que tendríamos es que la y1 bi'prima, por ejemplo, sería menos p de x por y1' menos q de x por y1. Similarmente, y2 bi'prima es menos p de x por y2' menos q de x por y sub 2. Y finalmente la y bi'prima es menos p de x por y' menos q de x por y. Aquí lo importante es que estamos hablando de la misma ecuación diferencial, es decir, las funciones p y q que aparecen en esta entrada del determinante son las mismas funciones p y q que aparecen más abajo en los otros dos renglones. Porque estamos hablando de una misma ecuación, simplemente estamos hablando de 3 soluciones de la misma ecuación. Entonces, misma ecuación significan mismos coeficientes. Ahora, por las propiedades de los determinantes, uno sabe que este determinante que tenemos aquí a la derecha se puede expresar también de esta otra manera, como y1, y2, y1', y2', y', y ahora aquí escribo p de x por y1' menos p de x por y2' menos p de x por y', más el determinante que tiene exactamente los mismos, las primeras dos columnas que teníamos anteriormente. Y ahora aquí coloco menos q de x por y1 menos q de x por y2 menos q de x por y. Entonces, lo que se está utilizando aquí es el hecho de que si tenemos una columna que se puede ver como la suma de dos columnas, entonces por las propiedades de los determinantes, insisto, este determinante se puede partir en estos dos determinantes. Y ahora, siguiendo con las mismas propiedades de los determinantes, este factor común, esta menos p de x, se puede sacar del determinante, y el hecho de que tengamos dos columnas iguales hace que este determinante sea 0, y con este otro pasa exactamente lo mismo. La menos q de x es factor común, se puede extraer, y ahora vamos a tener la primera columna y la tercera columna exactamente iguales, y eso hace que ese determinante sea 0 también. En resumen, todo esto es 0. Entonces, eso quiere decir, regresando al determinante 3 por 3 original, que este determinante tiene que ser forzosamente 0 si efectivamente y1, y2 y y son solución de la misma ecuación homogénea. Aquí recuerden, es crucial el hecho de que estamos hablando de soluciones de una misma ecuación de segundo orden lineal. Pero, regresando otra vez a las propiedades de los determinantes, el hecho de que este determinante sea 0 quiere decir que cualquier renglón, bueno, más bien que el conjunto, formulado más claramente, que el conjunto de los renglones de este determinante también tiene que ser un conjunto linealmente dependiente. Es decir, lo que esto significa es que
el tercer renglón, por ejemplo, entonces de aquí sale que y tiene que ser igual a C1 por Y1 más C2 por Y2, y algo similar tiene que ocurrir con los demás. C1 por Y1' más C2 por Y2', Y' tiene que ser C1 por Y1' más C2 por Y2'. Es decir, de la misma manera, de hecho es algo muy similar, vean, de la misma manera en que aquí la última columna era una combinación de las primeras dos, algo similar ocurre ahora a nivel de los renglones. De hecho, en un determinante, si uno transpone, si uno convierte los renglones en columnas, el valor del determinante no cambia, y eso pues tiene que ver justamente con esta propiedad que estamos empleando. Entonces, así como aquí la última columna es combinación de las primeras dos, pues al mismo tiempo el último renglón tiene que ser combinación de los primeros dos. Ahora, en lo que teníamos antes, P y Q eran en principio funciones pues casi arbitrarias, mínimamente funciones continuas, regularmente funciones diferenciables. Y aquí uno también podría pensar en algo similar, que C1 y C2, que toman los papeles de P y Q, también podrían ser funciones de X. Pero vean que si la primera ecuación se cumple, para que se cumplan la segunda y la tercera, es necesario que C1 y C2 sean constantes. Es decir, si del primer renglón pasamos al siguiente derivando, pues para que las cosas coincidan, pues se ve que necesitamos que C1 y C2 sean constantes, y algo similar ocurre al pasar del segundo al tercer renglón. Entonces eso prueba pues lo que se había dicho en la proposición. Lo que estamos demostrando, repito, es que si tenemos un conjunto de soluciones, aquí lo pongo para que se aprecie, entonces si tenemos un conjunto de soluciones de una ecuación homogénea que sea linealmente independiente, entonces ese conjunto es, hablando de términos del álgebra lineal, es un conjunto que genera a todas las soluciones de esa ecuación. De hecho, este conjunto además es una base porque precisamente se está pidiendo que sea linealmente independiente. La independencia lineal de Y1 y Y2 es lo que hace que sea este último renglón el que debe de ser combinación de los otros dos. Entonces ahí es donde se emplea esta condición de la proposición que aparentemente no se había utilizado. Bueno, aquí precisamente el hecho de que necesariamente el tercero tiene que ser combinación de los primeros dos viene del hecho de que estos dos ya de por sí son independientes. Entonces, bueno, esa es una forma de probar el teorema. Hay otras demostraciones que ustedes pueden hallar en donde lo que se utiliza es algo un poquito diferente, pero basado en el teorema de existencia y unicidad de las soluciones de una ecuación diferencial como esta. Y aquí lo que estamos haciendo es evitando el tener que mencionar o hacer uso de ese teorema. Entonces, el resultado es bastante importante, vale la pena repetirlo. Ya en los ejemplos vamos a ver exactamente cómo se aplica, pero el punto importante es ese, que si tenemos nosotros dos soluciones que son linealmente independientes, es decir, una no es un múltiplo constante de la otra, entonces cualquier solución de la ecuación homogénea tiene que ser forzosamente una combinación lineal de las soluciones que ya teníamos. Ya habíamos visto antes que si se tiene una ecuación de segundo orden, que es lo que aquí estamos considerando, la solución general tiene que contener dos constantes arbitrarias. Esas dos constantes precisamente podrían ser estas que aquí estamos obteniendo. Algo que vale la pena recalcar es que en el caso de otras ecuaciones de segundo orden que habíamos encontrado anteriormente, en ellas las constantes arbitrarias no aparecían de esta forma específica. Esto es algo, digamos, característico de las ecuaciones lineales. Entonces podemos, para continuar, ver un ejemplo de cómo funciona todo esto
en un caso específico para que, bueno, se aprecie en qué consiste lo que aquí hemos establecido. Entonces aquí trazo esta línea y, por ejemplo, podemos ver que ocurre lo siguiente. Vamos a mostrar que, por ejemplo, y1 igual a e a la menos x y y2 igual a e a la 2x son soluciones de la ecuación homogénea que planteo enseguida. Y' menos y' menos 2y igual a 0. Entonces, bueno, para demostrar que efectivamente son soluciones, lo único que tengo que hacer es sustituir. Entonces, en este caso, si y1 es e a la menos x, su primera derivada es menos e a la menos x, su segunda derivada es e a la menos x, y si uno sustituye estas derivadas en la ecuación, aquí déjenme ponerlo claramente, si uno sustituye estas derivadas en la ecuación, lo que tenemos es que y1' menos y1' menos 2y1 sería, bueno, y1' es e a la menos x, a eso hay que restarle la y1', o sea, menos e a la menos x, y después viene menos 2 veces y1, o sea, e a la menos x. Entonces podemos ver que estos términos, bueno, en particular este que está aquí, sería un más e a la menos x. Tendríamos en total de estos dos e a la menos x, que con el último término efectivamente nos dan 0. De manera similar, y2 se propone que sea e a la 2x, entonces su primera derivada sería 2 veces e a la 2x, y la segunda derivada pues resulta entonces 4 por e a la 2x. Lo que tenemos que hacer ahora es sustituir en la ecuación diferencial para ver qué se obtiene. Y entonces nos fijamos en y2' menos 2y2. Esa es la combinación que está dada en la ecuación. Vean, segunda derivada menos primera derivada menos 2 veces la función. Segunda derivada menos la primera menos 2 veces la función. Y sustituyendo lo que ya se calculó, lo que tenemos es 4e a la 2x para la segunda derivada. A eso hay que restarle la primera derivada, que es 2e a la 2x, y finalmente menos 2 veces y2, que es e a la 2x. Y aquí de nuevo es fácil ver de inmediato que el resultado es 0, lo cual efectivamente comprueba que las funciones que aquí se mencionan, esta y1 igual a e a la menos x y y2 e a la 2x, son efectivamente soluciones de la ecuación homogénea que aquí se ha planteado. Lo que también podemos verificar es que el conjunto formado por estas dos funciones es linealmente independiente, porque aquí no es posible poner una de ellas, una de estas funciones, como un múltiplo constante de la otra. No se puede que e a la menos x sea una constante por e a la 2x, o al revés, que e a la 2x sea una constante por e a la menos x. Aquí, digamos, por simple inspección, podemos darnos cuenta de que eso ocurre. Por lo tanto, de acuerdo con la proposición que acabamos de demostrar, entonces se deduce que cualquier solución de la ecuación dada, de la ecuación homogénea, que es esto que aquí aparece a la vista, y' menos y' menos 2y igual a 0, cualquier solución de esta ecuación necesariamente, cualquier solución de la ecuación dada, está dada por y igual a una constante por e a la menos x más otra constante por e a la 2x. Entonces aquí, bueno, ya probamos que esto es una solución. Ya previamente habíamos visto que cualquier
combinación de soluciones es solución. Aquí precisamente, como ya verificamos que estas dos exponenciales son solución, esto también es solución, pero aquí la parte más importante es que cualquier solución tiene que tener esta forma, cosa que también podemos sospechar que es cierto porque esta expresión contiene dos constantes arbitrarias. Aquí C1 y C2 son dos números reales cualesquiera, si es que estamos pensando en funciones de valores reales, o inclusive podrían ser, por ejemplo, números complejos, si de acuerdo con el problema esta función puede tomar valores complejos. Más adelante vamos a ver la relevancia de los números complejos en todo esto. Hasta ahorita, en todo lo que vimos previamente, cuando estuvimos hablando más que nada de ecuaciones de primer orden, nos estábamos restringiendo a funciones de valores reales, a coeficientes reales, pero en lo que vamos a ver más adelante, vamos a encontrar que los números complejos son una herramienta pues útil en la solución de esta clase de ecuaciones. Aquí ya para terminar esta lección les señalo lo siguiente. En este ejemplo lo que hicimos fue simplemente comprobar que estas dos funciones son solución de esta ecuación sin ver de dónde se podrían obtener estas funciones. Lo que vamos a ver en la siguiente lección es cómo en un caso tan simple como este uno puede efectivamente deducir estas soluciones sin necesidad de que nos especifiquen de qué funciones se tratan. Esta ecuación es particularmente sencilla porque además de ser lineal y homogénea, tiene, como ustedes pueden ver, coeficientes constantes. Lo que más arriba se había llamado p de x y q de x son en este caso funciones constantes y cuando así ocurre, vamos a ver que las soluciones de una ecuación como esta se pueden obtener de una manera extremadamente simple, que ni siquiera involucra el proceso de calcular integrales como habíamos estado haciendo con las ecuaciones de primer orden, sino que el problema se reduce a algo meramente algebraico. Ahí es precisamente donde los números complejos vamos a ver que aparecen de una manera natural. Bien, entonces con esto quiero terminar esta lección, como siempre con la recomendación de que revisen lo que aquí está expuesto, que se pongan a revisar los textos y que traten de hacer ejercicios correspondientes a este tema, por ejemplo. Bueno, por su atención, como siempre, muchísimas gracias.